En esta parte del ensayo nos vamos a disponer a ensayar un elemento metálico, en este caso, tungsteno. Vamos a ensayar la curva, tensión-corriente o corriente-tensión, como la quieran llamar, para este tipo de material. Lo vamos a hacer a través de una lámpara de filamento, las que están construidas con un material tungsteno. Este es el circuito de ensayo. Como en todos los circuitos de ensayo que vamos a usar, vamos a medir con el osciloscopio el valor de la corriente y la tensión sobre el elemento. Disponemos también de una fuente de alimentación y también de un generador de señal, como lo hemos visto en los demás ensayos, que nos va a permitir hacer el barrido de tensión para lograr todos los puntos de tensión y corriente del circuito. Aquí tenemos el osciloscopio, siempre usándolo en modo XY. Vamos a iniciar ahora el barrido de tensión a muy baja frecuencia para que sobre la lámpara se establezcan los valores de corriente y tensión de manera progresiva y lenta. De esa manera poder registrar los valores de tensión y corriente con el osciloscopio. Vamos a encender el generador en una frecuencia que está alrededor de 2 Hz o algo menos también. Observemos que la lámpara, o mejor dicho, para no hablar de lámpara, sino que estamos ensayando tungsteno, se pone incandescente, es decir, que eleva la temperatura hasta un máximo y luego se enfría. Si bajamos aún más la velocidad de barrido de los valores, van a ver que se hace mucho más lento el proceso. O lo podemos hacer más rápido. Y cada vez más rápido, cada vez más rápido. Y si le damos una velocidad suficiente, la lámpara va a quedar encendida. Vamos a hacer el ensayo con una iluminación mucho más baja para poder observar el trazo en el osciloscopio, ya que va a ser un punto que se va a mover a una velocidad muy lenta. Bajemos la velocidad de barrido de los valores de tensión y corriente y ahí ven cómo progresivamente el filamento brilla hasta un máximo, hasta que se apaga ese brillo. Eso significa que lo que está variando es la potencia sobre el filamento. Recordemos que una lámpara de filamento ilumina porque se eleva la temperatura a valores del orden de los 1000 grados o más, llegando al fenómeno de incandescencia. Cuando deja de brillar, no significa que la temperatura haya bajado a valores extremadamente bajos o un poco por encima de la temperatura ambiente, sino que deja de brillar porque deja de estar en estado de incandescencia. Bueno, bajo estas circunstancias vamos a hacer que el osciloscopio mida los valores de tensión y corriente y los grafique en un eje cartesiano. Veamos lo que ocurre. Le damos brillo y ahí vemos el punto. Observemos que los puntos de corriente y tensión no definen una recta como se espera que ocurriese en un elemento óhmico, porque se trata de un metal. Todo parece ser
que haya linealidad, es decir, que no se cumpliría la ley de Ohm. Y lo que vamos a analizar, teóricamente, es por qué esto no ocurre. Obviamente que estamos observando que cuando el punto llega a su extremo inferior, aquí, la lámpara está apagada y la temperatura es la más baja de todas las instancias. Y cuando llega a este punto, la lámpara está en plenitud y con el máximo de temperatura. Evidentemente, entre todos los valores que van ocurriendo de corriente y tensión, lo que está variando es la temperatura. Y aquí está la respuesta a este fenómeno anómalo en apariencia que determina la falta de linealidad en un elemento óhmico, como podemos llamar a un metal. Observemos cómo la lámpara va en sincronismo con la posición del punto generado en el osciloscopio. Se ve sincrónicamente que el máximo valor de tensión y corriente que está aquí coincide con el máximo brillo de la lámpara. Y cuando el punto está aquí, hay corriente cero, tensión cero, potencia cero, calentamiento del filamento nulo. En realidad queda un residuo de temperatura porque este fenómeno es cíclico. Entonces, fíjense la concordancia que hay entre las posiciones del punto y el brillo de la lámpara. Lo que vamos a hacer ahora de inmediato es modificar la frecuencia de nuestro generador. Vamos a subirla unas 100 veces la frecuencia del generador. Por lo tanto, lo que va a ocurrir es que la lámpara va a quedar brillando de manera permanente porque no le da tiempo a enfriarse. Por lo tanto, lo que ocurre con la temperatura del filamento es que se va a establecer en un valor medio establecido por la potencia media desarrollada en ese elemento metálico. Y ahora observemos qué se ve en la pantalla del osciloscopio. Bueno, obviamente hay continuidad en el trazo, no hay un movimiento progresivo del punto de manera lenta, sino lo hace mucho más rápido. Y ya define una curva, dado que el trazado se hace más rápido. Y lo importante aquí es observar lo que ha ocurrido. Fíjense que ahora parece ser un elemento lineal. Parece ser una contradicción entre una forma de funcionamiento y otra. La verdad es que no es así. El elemento se sigue comportando como tal. Es un elemento metálico. Cumple con la ley de Ohm, pero ahora se ajusta un poco más a la linealidad. Y observemos por qué. El filamento está siempre encendido, con el mismo brillo. Prácticamente hay una continuidad en el brillo invariante, por lo tanto la temperatura del filamento o del elemento metálico en este caso es constante y ya la resistencia ya no se modifica más. Sigamos observando lo que ocurre, pero ahora vamos a ver qué ocurre cuando la frecuencia del generador aumenta. Lo que vamos a ver es que el punto va a variar a una velocidad más alta y lo podemos ir observando.
y la lámpara, obviamente, cambia el ritmo de brillo. Pero ya se está definiendo un poco más el trazado. Sigue siendo una curva que no es una recta. Es más, podrán observar que cuando el haz traza en un sentido, lo hace formando una curva, y cuando está en el máximo y vuelve a cero el brillo, lo hace por otro camino. Esos fenómenos se llaman fenómenos de histéresis. En cualquier elemento que ocurra esto, el proceso o fenómeno se lo llama histéresis. En este caso, la histéresis se da en el trazado de corriente y tensión, pero hay otros fenómenos de histéresis con otras variables físicas. Todas las que nos podamos imaginar pueden llegar a ver fenómenos de histéresis. Y ahora voy a seguir aumentando el brillo, la frecuencia del generador. Y fíjense lo que va a ir ocurriendo. Esto se va pareciendo cada vez más a un trazo continuo, pero a la vez se va pareciendo más a una recta. Sigue habiendo ese fenómeno de histéresis, pero miren, cada vez más parecido a una recta. Voy a seguir aumentando. Sigue habiendo fenómeno de histéresis, pero cada vez menos, porque lo que está ocurriendo en definitiva es que el brillo de la lámpara se está manteniendo constante. Eso significa que la temperatura del tungsteno tiene como promedio un valor más constante. Y ahora sí, vamos a subir la frecuencia y vamos a ver un trazo continuo, pero casi vemos una recta. Prácticamente se observa una recta. ¿Por qué está ocurriendo esto? Veamos la lámpara. La lámpara tiene brillo continuo, estable. Eso significa que la temperatura del tungsteno se ha uniformado y se mantiene constante. Y si se mantiene constante la temperatura, la resistencia del tungsteno es constante. Por lo tanto, es lo que estamos viendo aquí, una pendiente de la curva corriente-tensión constante.